Bien, en el video anterior nos quedamos con la familia de las góticas. No la concluimos y decíamos que este tipo de letra fue utilizado mucho en la Edad Media. Los monjes utilizaban la letra gótica para hacer transcripciones. La caligrafía era muy fina, muy elegante y había que tener mucho cuidado con los trazos. Esta letra es un poco difícil de lectura porque lleva una gran cantidad de adornos. Actualmente nosotros la podemos identificar en la marca de cerveza Corona. Continuemos con la familia de las letras egipcias. La letra egipcia es una letra pesada, es fuerte, se utiliza generalmente para encabezados o para poner eh, textos cortos, muy específicos. Es una letra que se relaciona con lo masculino, tiene un remate cuadrado. Vean, el remate cuadrado, esto nos indica que es una letra de tipo serif, es decir, tiene una serifa. Vean, el remate es cuadrado y dentro de estas letras tenemos la familia de la Rockwell y la Clarendon. Hemos llegado a la familia de las caligráficas o letras script. Vean, esta letra se iguala o va muy relacionada con la manera que escribimos manualmente. Eh, Anteriormente era la letra que utilizábamos para escribir, aunque actualmente cayó en desuso y se utiliza mucho lo que se llama la letra de imprenta. Pero bien, la letra caligráfica es una letra que tiene la característica de dar personalidad a determinados mensajes. Si ustedes quieren hacer unas invitaciones de 15 años o enviar alguna eh, felicitación de forma personal, es una muy buena opción la letra caligráfica. Nosotros podemos ver aquí en el ejemplo que también se utiliza para poemas, para eh, hacer una introspección y para hacer algo más personalizado. Eh, Dentro de las familias de las caligráficas tenemos la Brush Script, la Art Berkeley, la Edwardian Script lúcida y la caligráfica o caligraphy. Bien, bien, ahora estamos con las familias de las letras display o fantasía. Estas letras, estas tipografías se caracterizan porque tienen muchos adornos, tienen una personalidad. Es decir, hay que tener mucho cuidado en su uso, pero son excelentes para hacer anuncios publicitarios o para que nosotros las utilicemos como marcas o encabezados. Vean, aquí tenemos una serie de ejemplos que podemos utilizar de forma apropiada. Claro, hay que tener esa sensibilidad y saber qué queremos decir al espectador para que utilicemos de forma apropiada el tipo de letra que queremos utilizar. Aquí tenemos la palabra amor escrita en distintas fuentes tipográficas. Dentro de ellas tenemos Art Darling, Art Delaney, la Chiller, Rosewood y Snap etc. Vean, cada una tiene su personalidad y por lo tanto le da un carácter distinto a la palabra amor. Para nosotros, ¿qué es el amor? ¿Cómo lo podríamos identificar? ¿En qué momento y en qué circunstancia? ¿O en qué mensaje lo queremos utilizar? Por ello, pues en las distintas formas de escribirlo a través de las distintas tipografías, bueno, pues es lo que nos va a dar la manera en que nosotros utilizamos la palabra. Regresamos al concepto de altas y bajas, que son minúsculas y mayúsculas. Vean, aquí tenemos dos ejemplos de cómo se utiliza la tipografía mayúscula y la tipografía minúscula. Debemos recordar que en trabajos escritos o en textos largos no se debe escribir solamente en mayúscula, se vuelve muy pesado el texto, difícil de leer. Es por eso que debemos de utilizar minúsculas y mayúsculas de forma apropiada. Sabemos que al iniciar un texto se utiliza mayúscula, pero después de punto y seguido o punto y aparte también utilizamos mayúscula o bien en los nombres propios. Debemos de seguir las normas y reglas gramaticales para que hagamos buenos escritos. Abajo vemos cómo está la minúscula. La minúscula es más fácil de leer, pero también debemos de respetar las normas ortográficas. Ahora hablemos de lo que es la alineación.
Nosotros sabemos, porque lo hemos utilizado en el ordenador, que tenemos distintas formas de alinear un texto. Tenemos alineado a la derecha, alineado a la izquierda, tenemos alineado al centro o centrado y tenemos un texto justificado. Cada uno de ellos tiene distintas características. Para escribir un texto largo, para un trabajo, no debemos utilizar esta forma, no debemos alinear hacia la izquierda. El hecho de que nosotros estamos acostumbrados o de alguna manera es nuestra forma de leer de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, bueno, pues esto dificulta la lectura. Esta es una forma más adecuada de que podamos alinear el texto. Este tipo de texto está alineado a la derecha y nos permite seguir, llevar una trayectoria adecuada en la lectura y de forma ordenada y rápida. No es recomendable escribir un texto o un trabajo escrito alineado. Se dificulta la lectura, no es estético y no es la mejor forma de presentar un trabajo de forma profesional, pero sí nos sirve para hacer textos cortos, escribir un poema, es una muy buena opción. Ahora han cambiado las normas APA. Algunos profesores piden que los textos estén justificados, aunque se han dado cuenta que cuando se justifica un texto se crean espacios muy grandes, es decir, espacios innecesarios que también dificultan el proceso de lectura. Es por ello que en las nuevas normas APA no se recomienda utilizar un texto justificado. Se recomienda que se utilice un texto de este tipo, es decir, alineado a la derecha. Debemos tener mucho cuidado con el tamaño de la letra. Dice aquí que el tamaño de la letra debe elegirse teniendo en cuenta la distancia a la que se va a leer. Para un cartel que será observado aproximadamente a 10 metros de distancia, la altura de la letra debe ser al menos de 2,5 centímetros, mientras que para una valla publicitaria que va a leerse a 60 metros, la altura de la letra debe ser al menos de 15 centímetros. Es decir, nosotros debemos de tener mucho cuidado en relación al medio o dispositivo que vamos a utilizar y dónde se va a colocar, a qué distancia se va a leer para que utilicemos el tamaño de letra correcto. En este sentido tendremos la certeza de que el mensaje se va a leer de forma adecuada y va a llegar, por tanto, al receptor. También, también sabemos que para trabajos, normalmente los profesores piden letra Arial a 12 puntos. Es un buen tamaño para leer aproximadamente 30 centímetros de distancia a lo que se lee un documento. Este tamaño es adecuado. Generalmente también se pide un interlineado de 1,5. Recordemos que el interlineado es precisamente el espacio que está entre cada línea de texto. Este también puede cambiar. Un interlineado muy cercano se puede ver muy amontonado y dificulta, se ve muy densa la lectura, pero en un interlineado muy separado puede haber una disociación entre los textos y también puede crear confusión y puede crear problemas en el momento de leer. Tengamos cuidado con las distancias y con la manera en que aplicamos los distintos interlineados. Por ejemplo, aquí en el anuncio vemos que dice Art Clima. Vean en qué tamaño está el texto, vean el interlineado que se coloca con el texto que le sigue, más de 20 años instalando, y aquí le dan otra importancia al aire acondicionado porque crece el texto, pero además tiene un color más intenso que el texto superior. Claro, Clima también se identifica y tiene importancia porque aquí estamos jerarquizando la información y además Clima va en el encabezado y además lleva una imagen en el lado derecho que le permite pues tener una relevancia y una importancia propia. La imagen, claro, está cubriendo parte del anuncio publicitario que hacen que haya una armonía y un equilibrio en todos los elementos que lo componen. Diseño del tipo. La tipografía debe diseñarse o componerse de forma que sea agradable de leer y que esté íntimamente relacionada con el objetivo del mensaje y con el público al cual va dirigido. Vean el anuncio de Bimbo.
Dice, el pan con leche. Viene la marca de Bimbo y la imagen ocupa casi las tres cuartas partes del anuncio. No dice más, es muy breve el texto y va directo al espectador. El pan hecho con leche. Vemos unas manos, pero son unas manos de niño. Entonces, sabemos a quién va dirigido el mensaje, ¿sí? Pero va dirigido principalmente a los padres y sabemos que a los padres les interesan sus hijos, interesa su alimentación. Por eso es que el anuncio verdaderamente, bueno, pues podemos considerar que tiene éxito por ir tan de forma directa al espectador. Vean aquí el envase de mantequilla. Nosotros vemos el envase de color amarillo, pero también tenemos un resplandor al centro y en el resplandor vemos este tipo de letra que es totalmente de fantasía o de display. Dice Butter, ¿no? I can't believe it's not. Vemos cómo complementa el texto. El signo de interrogación le da mucho dinamismo. La franja roja en la base, bueno, pues le da estabilidad y además lleva un texto calado en blanco. Es un producto que tiene una alta presentación visual. En la parte inferior, nosotros tal vez no lo puedan apreciar muy bien porque va a aparecer mi imagen, pero hay una chica con pantalones y unas alas de ángel y ahí podemos ver una letra que empieza con tipo caligráfico. Es una letra muy personalizada y se le da un estilo muy particular, en este caso al anuncio de los pantalones. Variaciones tipográficas. En un diseño debemos comparar y debemos comprobar las diferentes variaciones que podemos aplicar a la tipografía para conseguir que sea lo más eficaz posible. Estas variaciones las podemos resumir en tipo o forma de letra. 2. Cuerpo o tamaño del tipo. 3. Espacio entre letras, que se llama interletraje o kerning. Espacio entre palabras. Espacio entre líneas, que sería el interlineado. Posición y organización del texto, es decir, la ubicación del texto dentro de la composición. Si tenemos en cuenta estos elementos, seguramente tendremos una muy buena composición en relación al uso de los textos dentro de los soportes gráficos. Bueno, estamos llegando al final, donde debemos de tener bonito y efectivo. Es decir, que la estética no va peleado con la eficacia. Debemos buscar, ya hemos visto en el diseño y en el curso, que los elementos principales es la distribución, el equilibrio de todos los elementos para hacer una muy buena composición en un espacio gráfico determinado. Entonces debemos buscar la estética, pero también la eficacia y debemos componer de manera armónica. Aquí presento distintos carteles que cumplen con las características de composición adecuada. Vean, en el primer cartel que está en color amarillo, insecticidas Orión, vemos cómo se jerarquiza la información. Insecticidas en letra de tipo de palo seco, es decir, sin serifa, sans serif, Orión de la misma, pero Orión está en letra café y tiene pues un reborde en color blanco que le destaca y que de alguna manera le da mayor relevancia. Vemos la ilustración que ocupa una gran parte del cartel, parece una caja de sorpresa, pero dice DDT, ¿no? Donde sale el muñequito este que va a acabar con todos los mosquitos. Y vean cómo le ponen un texto en la parte baja que hace que le dé una estabilidad a toda la composición. Podríamos decir que es una composición de tipo simétrico, aunque realmente la imagen tiene una gran movilidad y le da un gran dinamismo a la composición. Observemos el siguiente, que es eficiencia, y vemos un sujeto al centro, pero este sujeto tiene un ritmo radial por las formas de los brazos y de aquí podemos ver cómo le da un gran dinamismo y aunque el color son colores armónicos, todos en colores violeta, vemos el texto que se destaca bien en cuanto al contraste de fondo, es una muy buena composición y vemos que eficiencia nuevamente lo están incluyendo con un tipo de letra de palo seco.
Adiós, que es el último cartel y que ya se me va a acabar el tiempo. Y vemos que Adiós, Piojito, pues es una